Tenemos en el programa al licenciado Hamlem Nemesio Hernández Carrillo, secretario de Juzgado de Distrito en Chihuahua. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto saludarle. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, por prestarme a tu audiencia un ratito. Nos volvemos a saludar, qué gusto poder platicar, y es que las noticias no paran. Además, está en el éxito total con su proyecto en TikTok, donde nos da consejos, referencias, y es un gusto poder aprender de usted directamente de sus enseñanzas en las leyes. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Te he visto ahí muy activo también en redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, en todos lados. Ahí también yo te sigo, diario publicas alguna noticia muy importante, relevante, nos mantienes al día. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Y esta semana, aunque fue una semana corta por el asueto patrio, tenemos un tema interesante, porque realmente el amparo o promover un juicio de amparo, mucha gente puede decir, metieron un amparo, se salvó de ir a la cárcel, se salvó de alguna pena condenatoria, pero ¿qué es un amparo? Platíquenos, por favor, licenciado. El juicio de amparo sirve para proteger los derechos de una persona cuando siente que una autoridad está violando algún derecho o lo puede violar. Y en este momento de la historia del país, me parece que es la herramienta más poderosa que tiene cualquier persona en México para que se le respeten sus derechos. Es como si tuvieras un comodín o un as bajo la manga, o simplemente es una herramienta jurídica que te ayuda a adelantarte o protegerte de alguna pena. Mira, como tal, vamos a ponerlo en dos aspectos. Uno, el juicio de amparo, y otro, el amparo express. Ojo, le voy a bajar el nivel de jurídico a coloquial para que nos podamos entender todos, toda la audiencia me entienda y poder explicarles con mayor precisión. El juicio de amparo, como tal, tiene un apartado que se llama incidente de suspensión. Es lo que en las noticias comúnmente se llama como amparo express. Es esa suspensión la que a veces da oportunidad a algunas personas que promueven para que las autoridades les dijeran mágicamente, detente ahí, no te muevas. Como si fuera el Encantados, el juego de Encantados. Esa es la suspensión provisional, el incidente de suspensión para eso sirve. La suspensión es como el amparo express, el que es conocido como amparo express, en el que le dice a la autoridad, quieto, no te muevas. Y ahí algunas personas, pues efectivamente lo usan para que no les llegue tan rápido alguna situación legal. Es interesante porque vamos a platicarle al público que en esta semana los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy y Bobby, se surgió la noticia de que en un juzgado del estado de Zacatecas habían promovido un amparo en su nombre. Entonces, aquí podemos hablar si es un amparo express o realmente ya puede ser un juicio de amparo. Ok, mira, primero creo que hay que definir cómo se tramita. Lo más común es que lo vayas, y ahorita te explico el por qué, y quisiera abarcar esos puntos. ¿Cómo se tramita? Lo más común es que tú haces la demanda, la firmas, vas a los juzgados federales y la presentas en el buzón o a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial Federal, con la firma electrónica, en línea, totalmente, ¿no? ¿Quién conoce estos asuntos? Lo conoce un juez federal. Ya que llega la demanda al juzgado federal, tiene de 4 sopas. 1, admite, 2, desecha, 3, previene, 4, incompetencia. Vamos a hablar de la primera, en donde admite. Si se admite, se señala fecha de audiencia para dentro de un mes aproximadamente. Pedimos informes a las autoridades, etcétera, ¿no? Dentro de la admisión, debemos acordar lo relativo a si solicitaron o no la suspensión. Y en caso de que sí se solicite, pues abrimos un cuadernillo incidental solamente para ver las cuestiones de la suspensión o lo que conocen como amparo express. Ya que lo abrimos, vamos a ver si se cumplen ciertos requisitos. ¿Cuáles? Algunos que contempla la ley de amparo a partir del artículo 128, 129, etcétera. Y ya con eso vamos a ver si se concede o se niega, ¿sí? En esa misma suspensión provisional que te digo, se emite el mismo día de la admisión, se piden informes a las autoridades. ¿Qué son los informes? Las autoridades te van a decir, ¿es cierto el acto reclamado o no es cierto el acto reclamado? En este caso vamos a hablar de las órdenes de aprehensión. Las órdenes de aprehensión las
ya que lo promueven, le dicen a los jueces de control, a las fiscalías generales de la República o de los estados, oye, es cierto que tienes una orden de aprehensión en contra de tal persona, y ahí es donde empieza lo interesante. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Contestando la pregunta de que si alguien más puede promover en nombre de, la respuesta es sí, es normal que se presente una demanda de amparo en contra de órdenes de aprehensión también. Mira, más o menos aquí en el juzgado federal donde estoy yo, en Chihuahua, llegan de estas demandas, de este tipo de demandas, 4 al día. O sea, hay 4 personas que sospechan que puedan tener una orden de aprehensión al día en este juzgado. Sí, obviamente pues somos 12, se llegarán 48 más o menos al día. Entonces, partiendo de esa premisa, te voy a responder la otra pregunta. Si se puede promover por alguien más en nombre de otra persona, también, bajo algunos supuestos. ¿Cuáles supuestos? Cuando la persona está desaparecida o incomunicada, esa es una. Otra, cuando ya tiene reconocido el carácter de defensor en la carpeta o en la causa penal. ¿Por qué? Porque en ese momento dices, bueno, yo voy a recibir la demanda, le doy trámite, pero le voy a preguntar al juez y al fiscal si este que promovió tiene la representación de esta persona, en este caso de Andy, de sus amigos, ¿no? Y a partir de ahí, si tiene la representación, se continúa con el trámite. Si no, se previene, es decir, le hablan a los quejosos, a Andy, a todos ellos, oye, ¿quieres ratificar la demanda, sí o no? Si él dice que sí, se continúa. Y si no tiene la representación quien promovió, lo van a multar. En este caso, el abogado que promovió las demandas, si no tiene la representación, lo van a multar. A menos que haya sido un amparo presentado por supuesta privación de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, todos los prohibidos por el 22 constitucional. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, lo bombardeé con 2 o 3 preguntas, pero las ha contestado en forma y creo que es claro, realmente el recurso lo interpusieron, pero puede haber una multa si se comprueba que no es el quien puso la demanda, es lo que entiendo. Vamos, para que la audiencia no se pierda, entonces llegó alguien al juzgado, solicitó el recurso de amparo, pero todavía la autoridad tiene que analizar si hubiera una causa para que surja efecto, es lo que entiendo hasta ahora, licenciado. Así es. Mira, ahí son varias capas en cuanto al tema de la multa es al que promovió, ¿sí? Hay algunas teorías de que es un abogado reconocido por algunas otras causas penales, etcétera, pero aquí lo relevante es que, para no especular, al menos hay un indicio de que una de esas demandas fue presentada de manera electrónica. Entonces, la firma electrónica es más difícil de usurpar, como es lo que están diciendo, que la firma autógrafa. ¿Por qué? Porque nadie tiene acceso ni al formato .pfx, que es con el que firmas, y menos a tu contraseña. Cualquiera puede decir, voy a firmar como él, pero no se va a saber tu contraseña y no va a tener a la mano el formato con el cual tú puedes firmar. Lo traes en tu memoria USB o lo tienes guardado, etcétera, porque al final hace las veces de la autógrafa, pero da mayor seguridad. Entonces, si el que promovió no tenía reconocido el carácter en la causa penal, si es que existe, lo van a multar. Ahora, ¿qué pasa si no lo presentó porque tuviera la representación, simplemente porque consideró que era la manera más práctica de saber si existía una orden o no, y hábilmente puso actos de los del 22 constitucional? Es decir, que lo están golpeando, lo están maltratando, hay una desaparición forzada, hay incomunicación, etcétera, todos los contemplados ahí, los supuestos también del 15 de la ley de amparo. En ese tipo de asuntos, dada la gravedad de los actos que se reclaman, no pueden ponerse multas, y además la protesta bajo decir verdad de los hechos prácticamente es nula, porque no te pueden sancionar de ninguna manera, toda vez que, como está en peligro la vida de alguien, no puedes condicionarlo a que todavía está en peligro la vida de alguien y vas a multar al que promovió o al quejoso. ¿Sí me explico? Son dos vertientes distintas y más por la reafirmación de una clave, como si fuera la firma electrónica. O sea, puedes meter, pero estás firmando. ¿Quién tiene tu clave para poder meter ese tipo de recursos legales? Así es. Es muy interesante. Y otra de las preguntas que también surgen en la audiencia de Viva Voz es ¿por qué si por ejemplo, tienen domicilio en Ciudad de México, se puede interponer este recurso en otro estado, que en este caso fue en Zacatecas?
Ok, mira, ahí la respuesta está en que puedes promover donde sea, donde sea. Ya el juzgado es el que va a determinar si es incompetente por razón de territorio y lo va a mandar para que resuelva el que es competente. Pero, dada la urgencia de algunos actos, primero se debe resolver lo relativo a la suspensión. En este caso, lo que te decía es que, oye, no lo detengan, si lo están deteniendo, no lo golpeen, si lo tienen comunicado, permítanle que se comunique con un abogado. Todo eso tiene que hacerlo el abogado, más bien el abogado, perdón, tiene que hacerlo el juzgado para salvaguardar el derecho de la persona en favor de la persona que están promoviendo, en este caso, Andy. Qué interesante, licenciado. Es un tema que tenemos que reflexionar, que debe de irse paso a paso, como ya lo ha mencionado. Paso 1, el abogado que lo tramita tiene una cuenta, como si fuera su firma electrónica, o es una firma electrónica que le permite tramitar estos casos. En este caso, respectivamente, Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald es quien también denuncia un plagio, pues para interponer en Zacatecas un amparo contra estos personajes, pues muy famosos, hijos del expresidente. Así es. Mira, aquí, ¿qué es lo que a las personas que estamos en el ámbito jurídico nos llama la atención? Este tipo de amparos, te digo, nos llegan 4 al día. ¿Quién lo presenta? Cualquier persona, cualquier persona. Si tú, por ejemplo, ayer saliste de fiesta, en la mañana te levantas, no te acuerdas de nada, sales, no está tu carro, y luego llega la policía, empieza a tocar y a preguntar por ti. En ese momento le hablas al abogado y le dices, promueve un amparo contra una orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque en ese lapso, pues obviamente tú tienes chance de que te escuchen también, de saber por qué, de saber cómo estuvo la novela, vaya. Y ya, con eso, pues ya no te agarran en curva, o al menos ya sabes si existe o no existe la orden de aprehensión, porque probablemente te andaban buscando porque el carro lo dejaste fuera del antro y, oiga, aquí está su carro, ¿no? Pero en este caso, lo que es cierto es que hay 3 demandas, ¿sí? La estrategia, me parece a mí, de quien haya promovido, no voy a hablar de partido, o sea, no, para nada no es la intención, quien haya promovido 1, 3 o 1000 demandas, me parece a mí que con una bastaba para saber si existe o no existe la orden de aprehensión. Ya que promovieron una, con esa única, van a saber si existe la orden de aprehensión o no. Si no existe, bueno, al menos ya les da paz a ellos. Pero si existe, va a durar el efecto de la suspensión, es decir, no lo detengas, no hagas esto, no hagas aquello, mientras dura el juicio de amparo, el principal, no esta suspensión, no este amparo express, el principal que aproximadamente dura entre 1 mes y 6 meses y se recurre. Entonces, durante ese mes, 6 meses está blindado. Si es inexistente, es decir, que no existe la orden de aprehensión, pues a él le va a dar paz mental. Aquí, ¿cuál es la situación? Que si a mí me interesa saber si tengo una orden de aprehensión, yo promuevo un amparo, pero si también yo quiero desviar la atención y posteriormente desviar la atención totalmente y quedar como víctima, yo mismo contrato al mismo abogado o a otros que al mismo tiempo promuevan en varias partes, y así hago una cortina de humo de que no, yo no fui, fue tal, fue este, fue aquel, ¿cómo voy a promover 3? ¿Sí me explico? O sea, realmente, si te interesa saber si hay una orden de aprehensión, como no le pueden mentir las autoridades al juez federal, es una excelente estrategia. Pero también, si te quieres deslindar, pues haz lo que más obvio haría alguien que te quiere fregar, que en este caso, presenta 3 o presenta 10. En este caso, la estrategia fue presentar 3. El de Zacatecas llevaba una consigna de 10,000 pesos para que surgiera efecto por algún tiempo. ¿Esta información a qué se refiere? O sea, ¿se debe de pagar algún porcentaje o alguna cantidad para que siga activo? Mira, la ley de amparo te obliga a ti como juez federal a que pongas medidas que garanticen que tú en este caso, que tú no te vas a escapar de la justicia, vaya. Ok, de la pena. Sí, ¿por qué ponen 10,000 pesos? Primero, porque no puedes poner mucho, porque realmente, pues probablemente sea una inexistencia como la mayoría, ¿no? Como la mayoría que llegan y al final no hay orden de aprehensión, era puro miedo. Pero también porque es esa forma de garantizar, es una de 3, 4, porque aparte tienes que comparecer ante el juez de control. O sea, no es la única. Y ese es nada más para que siga surtiendo efectos. Es decir, te dan 3 días y que, oye, aquí está la suspensión,
pero tienes que asistir con el juez de control y aparte traer una cantidad aquí que al final del juicio se te devuelve. Esa no se la queda nunca el juzgado. En todo caso, hay algunos asuntos donde, por ejemplo, te quieren sacar de una casa, promueves un amparo, no te pueden sacar y te piden una garantía conforme el valor de la casa porque el dueño, ya que acabe el juicio de amparo, se va a quedar con ese dinero, el dueño de la casa. Es muy interesante escuchar esto y entenderlo, porque realmente el primer paso es interponer, voy a ser muy reiterativo en esta parte, interponer el juicio de amparo, que puede ser en dos, express o en juicio. Y de ahí pasa a un juez de control, quien estaría pues revisando todo el caso y determinando esto. También surgió la noticia de que una jueza federal dio un plazo de 3 días para ratificar la demanda. ¿Esto ya sería una jueza de control o ya estaría subiendo a otro escalafón o cómo es lo que funciona así, licenciado? Todo lo que se ve en el amparo lo ve un juez federal en materia de amparo. Es decir, esos 3 días que se le dio a los quejosos, en este caso a Andy y a sus amigos, es el protocolo que se hace cuando promueven en nombre de otra persona para que continúe el juicio. Entonces, si aquí, por ejemplo, él escribió una carta y luego la publicó en redes sociales, eso es puro circo. Realmente eso no sirve nada para un juzgado. Entonces, puede ser el caso que digan, ¿sabes qué? Como no la ratificas, se acaba el asunto. Aquí se acaba, se tiene por no presentada porque pues no hubo voluntad de quien quería promover y se manda el archivo. Pero, obviamente, las autoridades, los jueces de control, las fiscalías, los jueces estatales, las fiscalías federales y estatales, te rinden el informe a ti, juez federal, y te dicen si hay o no hay una orden de aprehensión girada en contra de Andy López Beltrán. ¿Queda un poco más claro así? Está muy, muy claro. Realmente espero que la audiencia esté comprendiendo, esté entendiendo cuáles son los niveles y los pasos y hasta dónde llega esto ya un juez federal que les dice 3 días para ratificar, pero ellos siguen alimentando un poquito la expectativa, el show, llevando o litigando en redes sociales. Perdón. Sí, perdimos al licenciado. ¿Licenciado está con nosotros? Sí, aquí estoy. Sí, comentábamos que la audiencia ha podido entender cómo se va por escalón en este tipo de amparos y que puede llegar a un juez federal, quien en este caso fue quien les pidió o les dio los 3 días para ratificar y aclarar este caso, porque es un caso nacional, pero que también los quejosos o quien promueven a nombre de litigan en las redes sociales y presentan esta carta en una red social. Así es. Mira, así en concreto. El juez federal llega a la demanda, abre el cuadernillo del incidente de suspensión, inmediatamente ordena que no detengan a Andy y a sus amigos, le pide informe a las autoridades le dicen si existe o no existe, y en ese inter tiene que ratificar la demanda tanto Andy como los demás quejosos, en este caso Andy y todos los que venían en la demanda. Si la ratifican, continúa el juicio hasta el final. En este caso ya van a saber si existe o no existe la orden de aprehensión. La carta que hizo no sirve para nada. Él tiene que ir y ratificar al juzgado, o en su caso, si no existe la orden, ya no la va a ratificar. Y ahí se va a acabar todo el corrido. Y puede volver a presentar otra demanda mañana para ver si entre ayer, antier y hoy ya está girada una orden de aprehensión. Qué interesante, la verdad. Esta historia todavía no se termina, está dentro de los tiempos, desde los plazos, donde pudiera presentar la siguiente. Licenciado Harlem Nemesio Hernández Carrillo, agradezco muchísimo esta charla, esta plática. ¿Nos puede dar sus redes sociales donde podemos saber más de estos temas? Claro que sí, de hecho hoy subí algunos videos explicando más o menos esto con un guión ya prearmado, prefabricado en palabras sencillas. A mí me encuentran en redes sociales como Hamlet, como la obra de Shakespeare, Hamlet Nemesio Hernández Carrillo, o también puede en TikTok, Derecho en Palabras Sencillas. Qué maravilla. Sigan la cuenta de Derecho en Palabras Sencillas en TikTok. También vamos a estar compartiendo clips y le agradezco muchísimo el espacio, que se dé la oportunidad de abrirnos este espacio en su agenda. Y pues esta es su casa, están abiertos los micrófonos para poder platicar, porque nunca terminamos de aprender y de entender estos procedimientos que el Poder Judicial nos tiene para palabras sencillas de cómo funciona el juicio de amparo. Claro que sí, Carlos, y la verdad es que es algo que todos los mexicanos debemos saber, todos debemos tener nociones básicas del derecho, pero particularmente el amparo, que no es otra cosa más que un beneficio para cualquier persona que esté en territorio nacional. La pregunta es, ¿que sea nacionalizado o naturalmente mexicano o cualquier persona en territorio nacional? Cualquier persona. Tenemos
ya no hay tantos porque acabaron un poco las caravanas, pero hace unos 4 meses teníamos alrededor de 15 amparos de migrantes. No eran mexicanos, estaban cruzando por territorio nacional y había algunas arbitrariedades del Instituto Nacional de Migración y venían aquí a través de los abogados, algunos gratuitos para que nosotros ordenáramos que no los maltrataran y que los soltaran si no habían cometido un delito. Interesantísimo, nos daría muchísimo para poder seguir platicando, pero el tiempo nos apremia. Le agradezco muchísimo y vamos a ver en qué termina esta historia con los Andys, aunque no les guste que les digamos Andy. Sí, el Andy. Muchísimas pues gracias. Va a estar dando de qué hablar durante la próxima semana y más por lo que nos platica que tienen que ratificar o ya suspender este proceso. Así es. Sí, ya tiene que acabar eso, pero te digo, pueden volver a promover mañana, pasado, el día que quieran pueden meter otras 3. Y en todo el país. Licenciado Hamlem Nemesio Hernández Carrillo, le agradezco muchísimo el espacio y siempre es un gusto poder platicar con usted. Igualmente, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Saludos hasta el Estado Grande, soy Carlos Gardés, este es el podcast de Carlos Dice en las noticias de Viva Voz, todas las noticias, todas las plataformas. Hasta la próxima. Carlos Gardés, todas las noticias, todas las plataformas. De Viva Voz presentó